sin más dilación, vamos a comenzar a hablar de la tecnología de la próxima década. Cuando me propusieron participar como ponente en esta primera píldora formativa, me pregunté qué podría interesar a las personas que nos pudieran ver. Y quizás hay un tema que muchas compañías, que muchas organizaciones están abordando, y es cómo la tecnología, la transformación digital, el cambio digital nos está impactando cada día más. De hecho, todos lo hemos vivido muy recientemente, el COVID y lo que ha supuesto la tecnología en nuestras vidas, muchas veces peor que mejor, y sobre todo a las organizaciones les ha supuesto un reto enorme el poder lidiar con todo esto que ha ocurrido. Y sobre todo ha despertado una curiosidad, y es, oye, ¿dónde están nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son los retos que van a venir a continuación? Y sobre todo, ¿cómo podemos prepararnos para ellos, para poder pues hacernos unas organizaciones más adaptativas y más resilientes? Cuando preparo una charla, últimamente, en los últimos años, siempre lo hago desde el punto de vista de qué pregunta me gustaría ver a mí respondida si yo estuviera viéndome, como muchos de vosotros estáis haciendo desde todos los sitios que ha mencionado Silvia. A la vez, trabajamos con muchas empresas que se preguntan cómo la tecnología nos puede ayudar a seguir mejorando sin perder lo que ya tenemos. Y la pregunta que me gustaría responder hoy aquí es cómo nos mantenemos competitivos y relevantes en un mundo cambiante. He estructurado esta charla de forma que vamos a ver un poco los retos que tenemos por delante, cuáles son las tendencias, cómo podemos intervenir a nivel tecnológico en nuestras organizaciones para cambiar eso y qué cosas tenemos que cuidar. De forma que nos llevemos no solamente pues un chorro de tendencias, sino que nos llevemos también una idea clara de por dónde tenemos que arrancar. Y espero que esta hora y media nos sirva para responder a esta pregunta. Por supuesto, quiero recordaros que si tenéis preguntas podéis formularlas y al final de la charla tendremos unos minutos para poder responderlas. Lamentablemente hoy no estamos cara a cara, pero precisamente estamos haciendo uso de la tecnología para llegar a más sitios y a más personas, a un montón de gente que estáis conectados a día de hoy, que sois muchísimos. Lo primero que quiero plantear es un cambio de mentalidad que tenemos que enfrentar en nuestras organizaciones. Y cuando abordamos tecnología y abordamos proyectos en nuestras organizaciones, seguimos haciéndolo de una manera tradicional. Y tradicional, cualquiera que sea experto en gestión de proyectos sabe de lo que le estoy hablando. Tradicional es pensando en qué queremos hacer, cuánto nos va a costar y cuándo lo vamos a tener. Tenemos que pensar en la tecnología como algo que ha evolucionado orgánicamente dentro de nuestras organizaciones y muchas veces se ha hecho hueco casi a codazos, dando contra otras áreas de la organización. Es decir, no hemos tenido la oportunidad de establecer estrategias de evolución tecnológica, sino que hemos tenido que hacerlo casi por necesidad. Yo siempre cuento que la informática llegó a muchas empresas a finales de los 80, en los 90 definitivamente, y en los 90 éramos pues unos tipos que estábamos al final de una sala o de una planta, nos habían puesto allí al fondo y era el departamento de informática y teníamos un mostrador y normalmente el departamento de informática estaba lleno de teclados, de ratones, de ordenadores rotos, y entonces íbamos allí a que nos configuraran el email, a que nos arreglaran lo que necesitábamos o a decir que la impresora no funcionaba. Entonces los informáticos hacíamos un poco de todo. Esto fue evolucionando porque en un momento dado nos preguntamos si los informáticos también podíamos ayudar a resolver problemas de negocio. Por ejemplo, tener un CRM donde pudiéramos relacionarnos con nuestros clientes, o los primeros ERPs que nos ayudaban a gestionar los recursos, a la facturación, a la gestión de impuestos, en definitiva, a todo lo que suponía el core del negocio. Esto fue evolucionando, como digo, y a principios de los 2000 se profesionalizó y los informáticos pasamos de ser gente despeinada y en camiseta o en muchas ocasiones
los raros de la empresa y empezaron a llegar las empresas externas, las famosas consultoras que nos ayudaron a organizar y decidir un poco qué era lo que podíamos hacer para mantenernos más competitivos y hacer uso de toda la tecnología que estaba surgiendo. En ese momento, el fondo de la planta ya se nos había quedado pequeño y entonces tuvimos que mudarnos probablemente a otra planta más abajo o más arriba, generalmente más abajo. ¿Vale? Los que seáis de este mundillo sabéis de lo que os hablo. Y ahí comenzó algo que para mí es relevante, que es el divorcio entre la tecnología y el negocio. Y empezamos a poner intermediarios. Seguro que alguno de vosotros sois project managers o conocéis algún project manager para intentar gestionar los proyectos tecnológicos que teníamos. Y ahí es donde surge y se populariza la gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos con su famoso triángulo de hierro que veis en pantalla. Y empiezan a surgir las mentalidades de proyecto. Yo me certifiqué hace muchos años como Project Manager Professional, Project Management Professional, y lo primero que me contaron para aplicar estas metodologías en cascada era que teníamos que tener todos los requisitos de un proyecto cerrados antes de empezar. Y bueno, no sé si alguno os dedicáis a esto, pero sabéis que esto es la gran mentira del Project Management, porque el Project Management se basa en este triángulo en el cual el alcance está fijado de antemano, el tiempo que vamos a tardar está estimado y está fijado de antemano, sabemos que queremos salir en 3, en 6, en 12 meses y el coste ya está dado porque lo hemos estimado al principio del proyecto. Y se supone que en el centro del círculo está la calidad. La realidad es que, como os he dicho, en muchas ocasiones esto no es tan así y el alcance, los requisitos no están tan claros, el presupuesto cambia y el tiempo cambia. Sin embargo, el problema principal que conlleva esta mentalidad de gestión de proyectos es que se puede llegar en alcance, se puede llegar en tiempo y se puede llegar en coste y aún así fracasar. Seguro que sabéis, os podéis imaginar cómo. Pensad cómo podemos llegar con algo que hemos definido, en el tiempo que hemos definido y el coste que hemos definido y aún así fracasar. Pues hay muchos motivos. Principalmente el llegar con algo que no es lo que los clientes quieren, llegar con algo que no es lo que los usuarios les gustaría tener. De hecho, si alguna vez existe un colegio profesional de informáticos en España a nivel estatal, yo creo que su lema debería de ser ese, Colegio de Informáticos. Esto no es lo que yo quería. Quizás sea una de las cosas que más hemos escuchado los que nos dedicamos a la tecnología a lo largo de los años. Esto no es lo que yo quería. Sin embargo, cuando trabajamos en esta mentalidad de proyectos, donde el éxito está definido por adelantado y de dentro a fuera, si cumplo con lo de dentro del proyecto, entonces he tenido éxito, pues no tenemos en cuenta precisamente que quienes van a utilizar nuestros proyectos, o ya sean organizaciones o sean personas, realmente no los tenemos en cuenta, que es precisamente uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito o de ser un fracaso. Por contraposición a esto, tenemos una mentalidad de producto y esto es algo que llevamos viendo casi de manera natural evolucionando y es quizás el secreto más importante que tienen las organizaciones que saben utilizar la tecnología como una herramienta para alcanzar éxito y es el tener productos y el no tener proyectos. Cuando pensamos en productos, automáticamente pensamos en algo que tengo que coger, ofrecer y vender o dar a mis clientes. Y cuando pensamos en productos a nivel tecnología, incluso no solamente a clientes, sino a nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones, y cuando pensamos en tecnología y pensamos en productos, en realidad lo que estamos pensando es en adopción de usuarios, en retención de usuarios, en cuánto tiempo tardo en llegar al mercado y adoptarme a él. En definitiva, estoy pensando en cosas que me hacen generar valor, ¿vale? Mientras que en la mentalidad de la gestión de proyectos pienso en cómo gastar
en la mentalidad de producto, pienso en cómo ganar. Y quizás es el cambio más importante de mentalidad que tenemos que abordar, ¿vale? Y de esto va a ir mucho la charla de hoy. Acabamos de comenzar, es en pensar en cómo utilizar la tecnología como palanca para generar valor y no palanca como para gestionar el gasto que me supone la tecnología. De hecho, para muchas organizaciones, la llegada del COVID fue la demostración plena de que el departamento de tecnología no era un gasto, no era un coste, no era un centro de costes, sino era un centro de oportunidad. ¿Cuál es la promesa de la tecnología? La tecnología per se no nos mantiene competitivos. Cuando hablamos de transformación digital, realmente de lo que hablamos, cuando alguien nos sale de transformación digital, es cómo utilizamos herramientas digitales para ser más competitivos, para generar más valor y para mantenernos relevantes y adaptarnos a las condiciones de mercado. Es el uso de la tecnología y el uso que los clientes y nuestros usuarios, y cuando hablo de usuarios y clientes, no solamente hablo de gente externa a nuestra organización, hablo de gente interna dentro de nuestra organización, la que nos facilita la adaptación. Aquí he seleccionado un mapa, el Agile Landscape de Deloitte. Este es de hace unos años y la verdad es que merece la pena ver todo lo que el mundo Agile, que si no lo conocéis, ahora os hago una pequeña introducción, tiene que ofrecernos. Agile surgió en el año 2001 como una respuesta a la forma de gestionar tecnología en las organizaciones durante finales de los 90. A finales de los 90, para hacer un proyecto tecnológico, tenías que pasar 2 años tomando requisitos, tenías que pasar un año dedicado a elaborar la arquitectura del proyecto, luego te pasabas 3 años programando el proyecto, medio año testeándolo y otro año poniéndolo en producción. Si no he contado mal mentalmente, 6 años después de haber firmado el proyecto o de haber decidido que vamos a hacer el proyecto, llegábamos con ese proyecto a el usuario que lo iba a usar. Y este usuario nos decía, ¿cuál es la frase que he utilizado antes? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo buscaba. Hace unos años, hace muchos años, en otra época, trabajaba de consultor en una empresa que decidió implantar un ERP, decidió implantar una de las soluciones ERPs más conocidas del mercado. Estoy hablando de hace igual 15 años. El departamento de contabilidad seguía, después de la implantación del ERP, haciendo las cosas a la antigua usanza, porque no confiaban en el famoso ERP y no se adaptaba a sus necesidades. Por tanto, lo que hacían ahora era trabajar más. La tecnología no les había solucionado un problema, sino que les había creado otro. Volviendo al 2001, 17 críticos, líderes del mundo del desarrollo de software se reunieron en una estación de esquí y para hablar de qué era lo que estaba pasando y para poner en común lo que ellos creían que tenía que cambiar para que esto fuera distinto. Y de ahí surgió lo que se conoce como el Manifiesto Ágil o el Agile Manifiesto. El Agile Manifiesto viene a decir, pongamos a las personas que hacen el trabajo y favorezcamos las interacciones sobre ellas en lugar de centrarnos en hacer procesos y en poner herramientas. Hablemos con los clientes y colaboremos con ellos en lugar de generar documentación, en lugar de negociar contratos. Pongamos software funcionando y tengamos productos que probar en lugar de documentación. Estos valores, junto con 12 principios, forman lo que hoy conocemos como el movimiento ágil. Y el movimiento ágil o el movimiento agile es lo que veis en pantalla. A día de hoy tenéis un montón de herramientas, frameworks, librerías, métodos, metodologías que tocan cada uno de los puntos de, al final, generar más valor para nuestros usuarios y nuestros clientes. Antes de empezar a hablar de cómo intervenir en tecnología, me gustaría hablar un poquito de las tendencias y de cuáles son las tendencias que yo considero que son más importantes para la próxima década. Seguro que alguno de la audiencia tiene una idea distinta y por ello mismo os invito de nuevo a generar preguntas que podamos debatir y resolver a lo largo de esta tarde. Esta diapositiva, cuya fuente es McKinsey,
nadie puede dudar de que McKinsey tiene un profundo impacto en cómo las organizaciones deciden y se mueven, habla de una serie de tendencias tecnológicas y tecnologías subyacentes que la verdad es que van a tener impacto en la próxima década. Nosotros nos vamos a centrar solamente en alguno de ellas, ¿vale? La primera es la automatización de procesos al siguiente nivel y la virtualización de procesos. La segunda es el futuro de la conectividad. La tercera es una infraestructura distribuida. La cuarta es la computación de próxima generación, la computación cuántica. La quinta es la inteligencia artificial aplicada. La sexta es el futuro de la programación. La séptima es la arquitectura de confianza. La octava es la biorrevolución. La novena son los materiales de nueva generación y la décima es el futuro de las tecnologías limpias. Yo me quiero centrar hoy en 3 de ellas. La primera de la que vamos a hablar, o en realidad las vamos a ver entremezcladas entre ellas, va a ser la tecnología, la arquitectura de confianza. La segunda va a ser la del software 2.0 y la tercera va a ser la de la infraestructura distribuida. Veamos algunos ejemplos y cómo las metodologías están cambiando para facilitar todo esto, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros conocéis las metodologías ágiles que surgen del movimiento ágil del cual he hablado antes. Las metodologías ágiles ya se están adaptando, fijaros, son ágiles, pues se están adaptando a las nuevas necesidades del mercado. De hecho, Scrum, que probablemente lo conozcáis y es la metodología más usada del mundo en equipos de desarrollo de software, en la última revisión de la guía se adaptó para hacerse todavía más simple, todavía más fácil de usar y todavía más centrada en generar valor, en centrarse en los porqués de la organización. Scrum promueve equipos autogestionados que son responsables de generar valor para el negocio, cumpliendo objetivos de negocio. Muchas organizaciones siguen utilizando Scrum como si fuera una herramienta de generación de requisitos. Bueno, pues yo doy requisitos y vosotros en los equipos de tecnología o en los departamentos de IT cumplís con esos requisitos. Bueno, pues Scrum ha cambiado precisamente porque lo que necesitamos es acercar a la gente de tecnología al negocio y al negocio a la gente de tecnología. Antes he comentado que en los 2000 se produjo el divorcio o se produjo la separación de tecnología y negocio y empezamos a poner a gente intermediaria para intentar resolver ese divorcio o esa separación. Y de hecho, en lo que se han centrado muchos métodos y muchas librerías, tanto de gestión de proyectos tradicional como de las llamadas metodologías ágiles, ha sido en intentar resolver esa separación o ese divorcio poniendo más gente en medio. Cuando en realidad el truco o el punto de éxito, si hay alguno que os queráis llevar de esta charla, es acercar más a la gente que hace los productos a los retos de negocio y acercar más el negocio a los retos que tiene tecnología y al uso de la tecnología como palanca de cambio. En este sentido, Scrum ha ido mejorando, personalmente creo que ha ido mejorando y lo que ha puesto es más foco en crear equipos pequeños, autoorganizados, autogestionados, que sean capaces de decidir sobre cómo hacer las cosas y a los cuales les puedas pedir cuentas y les puedas pedir responsabilidades. Por si alguno no conoce Scrum, pues es una oportunidad para, mientras estáis viendo esta charla, buscar en Google. Que sepáis que esto no es nuevo. Scrum se menciona por primera vez en un paper del año 1986 de los investigadores Takeuchi y Nonaka, que se llama el New Product Development Game.
En el New Product Development Game, los investigadores acudieron a una serie de organizaciones consideradas súper innovadoras y se fueron a esas organizaciones para responder a la siguiente pregunta, es ¿qué hace a estas organizaciones ser mucho más innovadores que sus competidores? Y os voy a sorprender, pero no se fueron a organizaciones que hacían software, o bueno, algunas sí, pero principalmente se fueron a organizaciones que hacían productos, entre ellas, por ejemplo, Dyson. Dyson, seguro que la conocéis, la marca de aspiradoras, se caracterizaba porque tenía equipos pequeños, multidisciplinares, capaces de tomar decisiones y de sacar incrementos, de sacar mejores productos en un espacio muy reducido con toda la responsabilidad puesto en ese equipo de 20 personas donde había diseñadores industriales, había ingenieros, había gente de logística, había gente de ventas. En definitiva, estaban todos los perfiles necesarios para poder sacar un gran producto. Esto, que igual os puede sonar raro, es algo muy común en industrias como la de la automoción. Si vais a grandes marcas de automoción, como puede ser el grupo Volkswagen Audi, como puede ser BMW, os vais a encontrar con que en los equipos de producto hay equipos, hay personas y perfiles multidisciplinares que son capaces de aportar un montón de cosas distintas y tomar las decisiones necesarias para sacar nuevos productos. A pesar de ello, estas organizaciones y otras nos vemos muchas veces limitados por un poco la burocracia o no sé, no sabría cómo decirlo. No sé si es burocracia o es un poco la inercia de hacer las cosas como se ha hecho siempre. En definitiva, con esto lo que quería mostrar es que no solamente la tecnología nos está cambiando, sino la forma en la que hacemos tecnología usando metodologías llamadas ágiles también está cambiando. Aquí comenzamos con las tendencias de tecnología. Ya he hablado de la tendencia de métodos y, como ya he dicho, Scrum es una de las metodologías, o es la metodología, el método más usado del mundo para desarrollar productos ágiles. Ahora empezamos a hablar de tecnología pura y dura. Y hay dos tendencias que están y que van a ser muy relevantes en los próximos 10 años, que son las del no-code y las del low-code. Si estáis en una organización y tenéis acceso a los centros de coste o a la descripción de costes de los departamentos de tecnología, os podéis echar las manos a la cabeza. Al final necesitamos a muchas personas para hacer nuestros productos. Bueno, pues hay dos tendencias que van a cambiar esto a lo largo del tiempo. Y con esto no digo que vaya a desaparecer las personas que están en los departamentos de tecnología, que están muy demandadas y es un mercado en el cual hay mucha más demanda de profesionales que oferta de los mismos. Lo que van a permitir estas dos tendencias va a ser que personas que no tienen conocimiento de tecnología o que no tienen conocimiento de programación puedan empezar a construir productos tecnológicos sin necesidad de conocer las herramientas, los lenguajes de programación, las tecnologías que permiten poner en producción un producto. Y estos son el no-code y el low-code. El no-code se caracteriza porque no requiere programación. Son interfaces muy simples, normalmente interfaces de arrastrar, con un diseño muy atractivo y muy intuitivo, donde realmente podemos arrastrar para hacer una aplicación móvil, porque no os estoy hablando de hacer un juguete, os estoy hablando de hacer y publicar una aplicación móvil. Vamos arrastrando todo lo que necesitamos, formularios, campos, decimos cómo se van a comportar y qué va a pasar cuando el usuario haga clic, y están orientados a perfiles técnicos y no técnicos. El no-code tiene muy fácil adaptación a los requisitos de la empresa y va a permitir que departamentos que tradicionalmente han dependido del departamento de IT para sacar un producto que en muchas ocasiones, cuando tenían que justificar, no sabían, podían, pues entonces les va a permitir sacar ese producto. De hecho, dejadme que os haga una pregunta. ¿Sabéis cuál es el lenguaje de programación, en mi opinión, más usado del mundo? Pues yo creo que es Excel. Excel es el software en el que la gente hace verdaderas virguerías, verdaderas maravillas. Yo me he encontrado con
con gratas sorpresas de lo que se ha podido hacer en Excel, y personas que realmente con un poquito más, una herramienta un poquito más avanzada tecnológicamente, podrían verdaderamente construir productos sin depender del departamento de tecnología. Y ahí pasamos a la segunda tendencia dentro de estas dos, que es la del low code. El low code sí requiere tener conocimientos de programación y permite construir apps más complejas, más sofisticadas, pero, por ejemplo, permite que un departamento de recursos humanos con una persona dedicada pueda construir todos los productos internos de HR sin necesidad de depender del departamento de tecnología. Y al igual que digo recursos humanos, digo, por ejemplo, un departamento de finanzas que, además de su propio RP y del software que necesiten, de los productos que necesiten para funcionar, pueden construir pequeños productos de manera independiente, sin depender de un departamento de tecnología, para probarlos. Y si funcionan, pues igual llevárselos al departamento de tecnología. Esto permite que las apps tengan mayor ciclo de vida. Imaginar las apps hechas con no code como algo que tiene un ciclo de vida muy corto, porque tenemos un evento empresarial, porque tenemos una situación concreta de onboarding de empleados, porque necesitamos responder a una necesidad concreta del mercado, o simplemente probar si lo que estamos haciendo funciona. Pues mientras que el no-code son situaciones concretas, el low-code permite empezar a hacer cositas que sean más duraderas en el tiempo. La segunda tendencia, o otra tendencia, en este caso sería la tercera, de la que os quiero hablar, es de los sistemas de diseño. Dentro de los sistemas de diseño vamos a evolucionar en una revolución que, para los que sepáis programación, será similar al paradigma de orientación a objetos que se popularizó a principios de los 90. En lugar de tener que hacer todo desde cero, lo que vamos a empezar a ver son ejemplos de organizaciones que lo que tienen son un sistema de diseño, una serie de librerías. Y cuando hablo de un sistema de diseño, hablo de una librería que describe los elementos de diseño que necesitamos usar para todos nuestros productos. Imaginaos que tenemos 3, 4, 5, 6, 10 productos distribuidos en distintos países o a lo largo de distintos segmentos de clientes. Bueno, pues con un sistema de diseño podemos tener un solo componente que, cuando se actualizan todos nuestros productos. Los sistemas de diseño normalmente se componen de guías de estilo, de cómo desarrollamos nuestra tecnología, y de librerías de componentes, como por ejemplo pueden ser un botón, una imagen, una galería, un artículo, navegación. Y luego, por otro lado, tenemos una serie de reglas y conexiones que gobiernan todas esas interacciones. Aquí lo podemos ver de otra manera. Básicamente tenemos todos los estándares de código, componentes, roles, onboarding, valores, kits de interacción, y todo tiene una serie de procesos y de gobierno que hace que todo sea mucho más cohesivo. Y os voy a poner un ejemplo que seguro vais a entender. Imaginaros un banco que está presente en 100 países. Y un banco que tiene que mantener una cohesión de marca, que tiene que mantener una experiencia de usuarios pues similar entre todos los países, que tiene que asegurarse de que sus clientes reciben el máximo valor. Y claro, cuando tenemos 100 países, eso supone tener en muchas ocasiones 100 equipos distintos que hacen nuestros productos. O imaginaros, por otro lado, una agencia gubernamental, y todos hemos sufrido las páginas de las agencias gubernamentales, ¿vale? Que es distinta completamente a otra. Todo el mundo sabe que la agencia tributaria tiene una forma de comunicar y de facilitar la tecnología que no es parecida a la del ayuntamiento de nuestra ciudad o a la de la seguridad social. Bueno, pues estos dos casos son reales. Yo he trabajado uno de ellos y el otro lo he visto nacer dando una charla. Bueno, entre otras cosas, una de las influencias fue dar una charla como la que os estoy dando hoy a vosotros. Os voy a contar el caso en el que trabajé, que fue en el UK Digital Services de Reino Unido. Y cuando yo entré allí me encontré una sorpresa. Esto en el año 2012, donde me mudé a Londres,
y estuve trabajando un tiempo en una empresa y luego empecé a trabajar en una agencia del gobierno, algo parecido a la DGT, a la Dirección General de Tráfico en Reino Unido. Y lo que me encontré fue que no teníamos que pensar cómo diseñar nuestras aplicaciones, porque ya teníamos una librería de componentes. Imaginaos una librería de componentes como una caja que tienen todos los componentes con los cuales yo voy a construir mi servicio. No teníamos que diseñar la arquitectura de nuestras aplicaciones porque ya teníamos una serie de recomendaciones, de guías sobre cómo estructurar las arquitecturas de nuestras aplicaciones y así un largo etcétera. De hecho, había unos estándares de calidad que teníamos que cumplir todas las agencias. Las agencias seguían subcontratando y seguían utilizando servicios externos para poder desarrollar sus productos. Al final necesitamos, si no tenemos a todos los ingenieros que tenemos dentro de la empresa, necesitamos subcontratar. Ellos siguen subcontratando, pero todas se guiaban por las mismas reglas. ¿Esto qué permitió? Pues permitió una unificación increíble de la imagen que el gobierno da y sobre todo de la facilidad de uso de los servicios digitales del gobierno británico. Esa fue una gran experiencia y posteriormente, en el año 2019, pues un día me invitaron a dar una charla al equipo de diseño global del grupo del Banco Santander. Y, entre otras cosas, les hablé de los sistemas de diseño. Ellos ya los conocían, no es que yo fuera más listo que ellos ya lo conocían y eran conscientes de ello, pero supongo que contribuyó a desarrollar lo que hoy se conoce como Flame, ¿vale? Flame es el sistema de diseño del Banco Santander. Es un ecosistema global para necesidades locales, ¿vale? Tenéis la URL a la parte de abajo de la diapositiva y podéis ver cuáles son los elementos que el Grupo Santander utiliza globalmente en todos los países para diseñar. Imaginaos el proceso de simplificación y de reducción de coste que supone utilizar un sistema de diseño como Flame en lugar de tener 100 versiones ligeramente distintas de nuestros sistemas de diseño. Sobre todo cuando actualizas tu imagen o cuando tienes que decidir cambiar el pantón de tu logo o la tipografía o tienes que introducir el logo nuevo, lo fácil que es simplemente ponerlo en tu sistema de diseño. Y con los nuevos sistemas de desarrollo puedes utilizar directamente los componentes dentro de tu sistema de diseño. Por ejemplo, si tienes un logo principal, sabes que tiene unos tamaños y unas características. Si tú cambias lo que hay dentro del logo, pero mantienes los tamaños y las características, lo puedes utilizar en todos tus productos en un día. Esto supone una capacidad de adaptación brutal y, sobre todo, de comunicación de los cambios muy, muy, muy rápida. Otra de las tendencias, pasando a una nueva, va a ser, más allá del uso de plataformas que veis en pantalla, como pueden ser Google Cloud, Azure de Microsoft o Amazon Web Services, que ya están muy popularizadas, no solamente para el uso de Big Data, que fue el comienzo de alguna de ellas, sino para el uso de plataformas de todo tipo para análisis y gestión de nuestra organización, tanto en modelos puros clouds como en modelos de nube privada como en modelos híbridos. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la automatización de los requisitos regulatorios. Como sabéis, muchas organizaciones no pueden permitirse hacer cualquier cosa sin cumplir con una serie de reglas que están impuestas por los estados y los gobiernos bajo los que dependen. Estas organizaciones en ocasiones se ven limitadas en su agilidad o en su capacidad de ser adaptativos por una revisión regulatoria que normalmente puede incluir auditorías, puede incluir redacción de informes. En ocasiones tienes que remitir estos informes a un organismo regulador, como podría ser Banco de España en caso de la banca. Bueno, pues estas organizaciones se ven habitualmente limitadas en su capacidad de actuar por todo el tema regulatorio. Yo trabajé en un banco británico también, en Capital One Bank, hace muchos años, y uno de los problemas que vimos fue que cuando desarrollamos Software Studio, que era el departamento internalizado de software del banco,
que surgió básicamente por una necesidad de agilidad. Os cuento brevemente la anécdota porque creo que ilustra muy bien la necesidad y la capacidad o la necesidad de lidiar con los cambios que tenemos. Este banco pues siempre había trabajado con empresas externas que se encargaban de hacerle sus desarrollos de tecnología. Y uno de los problemas que se encontraron fue que le encargaron a su proveedor, la empresa de servicios profesionales más grande del mundo, por si queréis buscarla, una nueva aplicación de iOS y una nueva aplicación de Android. ¿Por qué? Porque sus clientes le demandaban: quiero poder conocer el saldo de mis tarjetas, quiero poder ver los movimientos o quiero poder cambiar el PIN de mi tarjeta sin necesidad de llamar por teléfono. Bueno, pues el banco hizo abordó esto desde una perspectiva de proyecto tradicional. Vamos a elaborar unos requisitos, vamos a buscar a un proveedor, vamos a dárselo al proveedor, el proveedor nos va a dar una estimación de coste, una estimación de tiempo y lo vamos a sacar. Bueno, pues fueron al proveedor, el proveedor dio una estimación de coste, una estimación de tiempo y lo que ocurrió fue que, bueno, dijeron, no sé si 6 meses, 8 meses, 12 meses después, los retrasos es algo que tenemos en el mundo de la tecnología muy tatuado, entregaron las aplicaciones. Más allá de que las aplicaciones fueran más bellas o no bellas estéticamente, uno de los problemas que tuvieron fue que un mes después Apple sacó una nueva versión de iOS que ya venía anunciada y la aplicación dejó de funcionar. Es decir, los clientes, muchos de ellos que ya se estaban quejando por la estética de la aplicación, se encontraron con que la aplicación de la noche a la mañana dejó de funcionar. Y lo mismo pasó con la aplicación de Android unos meses después. El problema fue que fueron al proveedor y le dijeron: oye, necesitamos que necesitamos actualizar y sacar aplicaciones que funcionen de manera continua. Y el proveedor les dijo: perfecto, redacta otro proyecto con requisitos, con tecnología, con todo esto y lo ponemos en marcha. Y tardamos otros 6 meses, igual alguien pensó que igual volvía a pasar lo mismo. En ese momento decidieron internalizar y decidieron crear Software Studio, que era el departamento de software dentro de la organización, y crear básicamente una herramienta digital, un brazo digital del banco que pudiera lidiar con estos cambios. Volviendo al tema de la regulación, uno de los problemas, y por eso os contaba esta anécdota, que nos encontramos cuando desarrollamos Software Studio dentro del banco, fue que éramos capaces de desarrollar productos y desarrollar incrementos de producto bastante rápido, pero no éramos capaces de ponerlos en manos de los usuarios porque teníamos que pasar por un proceso antiguo, por un proceso muy tradicional de revisión regulatoria. Básicamente nos dijeron: esto se hace así porque regulatoriamente necesitamos que se haga así. Teníamos que mandar los cambios a un comité, el comité tenía que reunirse, tenía que aprobar los cambios y una vez que los cambios estaban aprobados se elaboraba un informe y entonces se podían publicar los cambios. Este comité se reunía cada 3 semanas y nosotros estábamos publicando cambios cada 2. ¿Qué hicimos? Cambiamos el sistema y trabajamos con los auditores en buscar un sistema que nos contentara a todos. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Nos permitía publicar cambios más a menudo y los usuarios estaban cada vez más contentos. De hecho, este sistema luego lo incorporamos en otra de las organizaciones en las que estuve, que fue Berkeley en Reino Unido. Con esto hemos avanzado, han pasado varios años y ahora tenemos herramientas como, por ejemplo, Chef InSpec, que nos permite automatizar los requisitos regulatorios para poder publicar nuestros cambios en distintas plataformas y, aún así, cumplir con los cambios regulatorios, lo cual es un paso muy importante para organizaciones que están invirtiendo mucho en su cambio tecnológico. Por último, dentro de los cambios que yo veo más importantes,
está el serverless, ¿vale? Serverless consiste en olvídate de tu arquitectura y de tu infraestructura, olvídate de la infraestructura sobre la cual corre tu software. A día de hoy tenemos AWS Lambda, Google Cloud Functions, IBM Cloud Functions y Azure Functions que te permiten básicamente correr código sin preocuparte en absoluto de lo que hay debajo. No tienes que preocuparte de servidores, no tienes que preocuparte de hierro, no tienes que preocuparte de conectividad, no tienes que preocuparte de firewalls, no tienes que preocuparte de muchas cosas que suponen una preocupación para las organizaciones. Y es cómo me mantengo seguro, cómo me mantengo conectado, cómo le doy servicio a mis usuarios, es uno de los factores de preocupación más importantes de los departamentos de tecnología. Bueno, pues serverless, básicamente lo que le dices a AWS, a Google, a IBM o a Microsoft es nosotros nos vamos a ocupar de esto. Tú de lo único que tienes que preocupar es de generar software que nosotros ya nos preocuparemos de hacerlo correr. Estas son las tendencias de la próxima década. Dentro de la próxima década vamos a ver no code, vamos a ver low code, vamos a ver más tipos de automatización, especialmente en la parte regulatoria, vamos a ver más serverless, vamos a ver nuevas tecnologías y de hecho si me he dejado alguna que vosotros consideréis que es muy importante y me viene a la cabeza el metaverso, pues preguntadlo y luego os digo opinión sobre esto. Yo estoy hablando de tecnología dura, pero bueno, luego si queréis en las preguntas podemos tratar esto. Vamos a hablar de cómo definir la estrategia, de cómo adoptar una estrategia para poder afrontar el cambio tecnológico y que el cambio tecnológico no nos atropelle como un tren desbocado como en algún caso pasó con el COVID, ¿vale? Y lo primero que tenemos que establecer son KPIs, métricas en tecnología que nos ayudan a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y tenemos que tener una estrategia de tecnología y una estrategia de negocio que esté alineada con esto. Y analizar nuestros productos desde el punto de vista de si están alineados con la estrategia de negocio y si están alineados con la estrategia de tecnología. Y para ello, nada mejor que utilizar KPIs que nos ayuden a entender esto. Los KPIs no son puras métricas, no son simplemente métricas. Los KPIs nos muestran el progreso hacia una meta. Si queremos mejorar nuestra capacidad de llegar al mercado, y ahora llegaremos a la parte de medir los KPIs, tenemos que tener KPIs definidos, ¿vale? No nos sirve el número de productos, el número de actualizaciones, el número de errores que hemos corregido. Todo esto no nos sirve como KPI. Esto básicamente es una métrica de pues, cuántas cosas hemos hecho, cuántos ingenieros tenemos, cuántas líneas de código. Todo esto no son KPIs, son simples métricas y en muchas ocasiones son métricas de vanidad. Los KPIs de verdad muestran logros, no trabajo realizado. Los KPIs nos dicen estado de proyecto o estado de producto y permiten alineamiento y tomar mejores decisiones. Y tienen que estar presentes a distintos niveles, pero si queremos ser una empresa digital, tienen que estar presentes desde el consejo de administración hasta la mesa de los ingenieros que te están haciendo los productos. Y esto es súper importante. El que la gente que haga los productos pueda ver físicamente, no pueda acceder porque se los contemos una vez al trimestre o una vez al año en una reunión, sino que podamos ver físicamente cuáles son los KPIs de nuestro producto, hace que automáticamente estemos pensando en diseñar nuestro producto para cumplir con esos KPIs. Los KPIs son mucho más que métricas. Como he dicho antes, si lo que quieres es hacer una obra, esto es un ejemplo que pongo muy a menudo, y cambiar el cuarto de baño de casa, a ti no te preocupa qué número de baldosas o cuántos sacos de cemento hemos subido hoy. A ti lo que te preocupa es cuándo voy a poder utilizar mi baño y cuándo va a estar terminado. Esos son los verdaderos KPIs. Un buen KPI se compone de varias variables para proporcionar perspectiva. Yo para hacer mi baño quiero tener losas, tener cemento, tener la bañera, tener una ducha, tener el váter, tener las puertas, todo lo que necesito. Y todos tenemos experiencia con obras y sabemos cómo funciona el tema de las obras y dicen, no, es que hemos venido un montón de días, ¿no? Es que hemos puesto muchos azulejos. Si a mí todo eso no me preocupa, son métricas que a mí no me valen.
me valen otras. Básicamente un KPI, si tiene que responder una pregunta, es ¿qué nos dice? O tenemos que preguntarnos ¿qué nos va a decir si vamos camino de conseguir X? Y seguro que esto puede resultar abstracto, lo es, pero luego vamos a hablar de KPIs concretos y reales que nos pueden ayudar a medir la tecnología e intervenir en ella. Cuando hablamos de KPIs tenemos que pensar en incluir umbrales y objetivos de cumplimiento. Y de hecho en muchos negocios los KPIs pueden variar por meses o incluso por semanas. No vamos a mirar un hotel en Benidorm con los mismos KPIs en temporada alta, o por ejemplo en Canarias, que los meses de temporada alta son ahora, que lo vamos a mirar en temporada baja. Pues lo mismo ocurre con la tecnología. Hay productos que por su propia definición y por el tipo de segmento al que se dirigen son estacionales. Ahora mismo los productos que incluyen o que están dan servicio a los anunciantes saben que tienen un pico de demanda. Viene la Navidad, los anunciantes quieren anunciarse más y estos productos tienen que estar preparados para dar servicio a muchos más usuarios. Me perdonáis que coja agua de vez en cuando, son 40 minutos o 50 minutos hablando y necesito, y a veces se me queda seca la garganta. Al final los KPIs nos van a decir estado, permiten el alineamiento, esto ya lo he dicho antes, y un grupo balanceado de KPIs representa a los procesos, a las finanzas y a los stakeholders. Uno de los defectos más grandes que yo creo que tenemos en la tecnología, en los departamentos de tecnología y en las organizaciones que invertimos mucho en tecnología, es pensar en KPIs técnicos, en métricas técnicas. Pues, por ejemplo, el número de despliegues que hemos hecho, el número de incidencias que tenemos en producción, el uptime, el downtime. Todo esto está muy bien y está muy bien para complementar un KPI, pero de nuevo, no es un KPI, es una métrica. Y como métrica puede ser que nos interese mucho, pero de hecho hoy no voy a hablar de los problemas de los KPIs, pero hay que tener en cuenta con la falacia de la dimensionalidad. Cuando coges y dices tengo 80 KPIs, lo que tienes son 80 oportunidades de escoger los que te interesan y mostrar los que te interesan como si eso fueran los relevantes. KPIs hay que tener pocos, pero que sean verdaderamente buenos. Y si estáis trabajando en tecnología, es importante que los tengáis claros porque van a reflejar la estrategia a seguir. Cada KPI debería ser significativo. Las métricas que elijamos como KPIs tienen que representar algo real que le importen a personas reales. Si decís, vamos a introducir este KPI porque pensamos que nos gusta, probablemente no sea el mejor motivo. Y hay un problema del cual quiero hablaros y es que los KPI se convierten en incentivos para comportamiento. Dejadme que os cuente una historia y es la historia de la venta por encima de la tapia, que seguro que todos habéis vivido. Tenemos a Pepe, que es comercial, y Pepe tiene un KPI, un incentivo que es ventas hechas al mes y en función de eso cobra un incentivo. A Pepe le interesa vender lo máximo posible, así que se sienta con un cliente y el cliente le pide algo que es imposible de hacer. Pepe no lo consulta con su departamento de tecnología o con el departamento que tenga que servir el producto, pero cuando ha hecho su venta y ya tiene su incentivo, va y por encima de la tapia les tira la venta y dice, he vendido esto, hay que hacerlo. Esto es más común de lo que parece en los proyectos de tecnología y tenemos que evitarlo al máximo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues utilizando KPIs que no estén incentivados. En el momento en el que incentivéis una métrica, automáticamente pierde su valor informativo. Todos hemos tenido experiencias de que cuando el incentivo de una teleoperadora que está en un call center y su bonus puede suponer un 10% de su sueldo, que en muchas ocasiones son sueldos bajos, va a deciros lo que queráis por tal de que no le deis una mala puntuación. Cuando vamos al concesionario, y esto es cada vez más común, a reparar el coche o hacerle la revisión y vemos un cartelito que dice, déjanos una valoración, te mandaremos una encuesta, déjanos una valoración de 0 a 10 y te dice todo lo que sea de 0 a 9, carita triste. Solamente nos puedes dar un 10 si te ha gustado el servicio. Decidme qué valor informativo tiene ese KPI para la organización. Pues no tiene ninguno.
Por último, tenemos que tener en cuenta las métricas rezagadas y las métricas adelantadas. Igual este concepto os puede sonar un poco alienígena, pero en realidad no lo es. Las métricas rezagadas son aquellas métricas que conocemos una vez que se ha producido. Imaginaros la facturación de un departamento, de una organización cualquiera. El departamento, cuando conoce la facturación, está hecho. Ya no hay nada que cambiar. Eso sería una métrica rezagada. Las métricas rezagadas, el problema que tiene es que son exactas, pero no nos sirven para el comportamiento futuro. Pero, por ejemplo, si en el mismo departamento tenemos el número de llamadas que han hecho los comerciales o el número de citas que hemos concertado con posibles clientes, eso nos permite por lo menos intuir si nuestras ventas van a mejorar o no van a mejorar. Por ejemplo, si sabemos que estamos haciendo el doble de visitas a clientes o tenemos el doble de peticiones de información dentro de un departamento, sabemos que posiblemente nuestra facturación mejore durante este mes o durante ese otro mes. Y aquí es útil otra métrica como puede ser el ciclo de venta, donde podemos identificar cuánto tiempo tardamos. En tecnología, ¿cómo se lleva a cabo? Pues identificando el número de peticiones, el número de requests que tenemos para desarrollar o para peticiones para un determinado producto, cuál es nuestro cycle time, cuál es el ciclo de vida desde que una petición llega hasta que somos capaces de entregarla y de esa manera podemos ajustar nuestra demanda a la capacidad que tenemos. Entonces, de esa manera podemos mejorar mucho nuestra agilidad. Si somos capaces de gestionar la demanda adecuadamente, automáticamente mejoraremos automáticamente mejoraremos la capacidad que tenemos de llegar a los clientes o el tiempo que tardamos en llegar a los clientes. Y esto tiene una explicación muy sencilla y es el que mucho abarca, poco aprieta. Y dejadme que os describa la diferencia entre las dos con una pequeña metáfora. Si una mañana os levantáis, os laváis la cabeza, os tocáis detrás del cuello y os notáis un bultito. Y os vais al trabajo y pensáis, pues tengo un bultito en el cuello, no sé, pedimos cita en la Seguridad Social, ¿no? Llevamos al médico de cabecera y pedimos cita. A día de hoy, con todo lo que hay con los médicos, ¿cuánto tardan en darnos cita? ¿3 días? Por ejemplo. Vamos al médico de cabecera, nos lo decimos y dice, te tengo que mandarle, sí, tienes un bulto. Vale, eso ya lo sabía. Te tengo que mandar al médico, al especialista. ¿Cuánto tardan en darme cita en el especialista? ¿Un mes? Bueno, positivamente pensemos que es un mes. Seguro que alguno de vosotros habéis puesto una cara y dice, sí, un mes. Qué suerte. Un mes, vamos al especialista. El especialista de nuevo nos va a ver el bultito y va a decir, pues sí, tienes un bulto. Esa parte ya la sabía. Te tengo que mandar a diagnóstico. Tomas tus papeles, baja abajo y te vas a diagnóstico. Total, que nos vamos a diagnóstico, nos dan dentro de 3 semanas. ¿Vale? 3 semanas después llegamos a diagnóstico, ya estamos cansados un poco del bulto, del diagnóstico y de todo este proceso, empezamos a tener un poco de hastío. Le preguntamos al profesional que hay allí y nos dice, bueno, esto que tenéis que hablarlo con el médico, pero tomas tus papeles, baja abajo y vuelve a pedir cita con el médico. Y un mes después nos ve el médico y nos dice que nos lo tiene que quitar, que no es grave y que no pasa nada. Sin embargo, imaginad que tenéis la posibilidad de ir a un centro privado donde llamáis, os dan cita para el viernes y el viernes os hacen todas las pruebas y en la misma mañana el doctor os ve y el lunes os dice que os puede quitar el bulto. Por supuesto, pagando. Y aquí podríamos hablar sobre si la agilidad realmente cuesta más cara, o la capacidad de ser más adaptables que la forma tradicional que tenemos de enfocar los proyectos. Esta descripción que os he hecho es una metáfora que yo creo que es muy útil para entender 2 tipos de eficiencias. La eficiencia de recursos, y lo que ocurre en la Seguridad Social es que el médico de cabecera, hasta que no tiene, no sé cuáles son las carteras de los médicos de cabecera, 800, 1000 pacientes, no ponen a otro médico, con lo cual, si hay muchos que han pedido cita, tú no tienes cita. El médico está ocupado al 100%. El especialista, lo mismo, hasta que no tiene no sé cuántos pacientes, no le ponen otro. Entonces, está ocupado al 100%. Diagnóstico, lo mismo.
los cirujanos, lo mismo. Por supuesto, existen algunos fast track, algunos atajos que dependen, si tienes un cáncer, algo grave, pues seguro que te pasan más rápido. Pero aquí lo que hablamos es de distintos grados de urgencia y no tanto de capacidad. Sin embargo, para poder hacer lo que os he contado que ocurre y que ocurre, yo lo he visto, de llamar, que te dé cita para la semana siguiente, que ese mismo día te hagan todas las pruebas, te vea el médico y al día siguiente el médico te opere. Para eso, los médicos no pueden estar al 100%, pues ni siquiera es un tema de grado de urgencia, es un tema de disponibilidad. O sea, tiene que haber alguien que esté disponible para atender a los pacientes. Pues en este caso, al final, tenemos que entender que la eficiencia o la capacidad de ser eficientes en nuestro ciclo de trabajo, y esto salía a colación del tema del tiempo que tardamos, si somos capaces de reducir o ajustar la demanda en lugar de incrementar la capacidad de hacer cosas, que ya os digo que pueden llegar a ser infinitas, como infinitas pueden llegar a ser las demandas de la organización, si conseguimos ajustarla, por ejemplo, utilizando herramientas como el método Kanban, podemos llegar a entregar muchísimas más cosas en menos tiempo, ¿vale? Pero esto da lugar para varios días de charla. Al final, los buenos KPIs provocan conversaciones y provocan conversaciones desde el grupo de ingenieros que están desarrollando el producto de tecnología, que no necesariamente tiene por qué ser solo software, pero sí puede ser otro tipo de productos, desde el grupo de ingenieros hasta el consejo de administración. Y esto yo lo he visto. Cuando tenemos disponibles las métricas y un ingeniero hace un cambio y ve cómo esa métrica se modifica, no solamente está pendiente, sino que además le produce sensaciones químicas. Hay un estudio que leí hace tiempo sobre cómo cuando un ingeniero de software hace un cambio y este cambio provoca una pequeña mejora, segrega endorfinas, segrega adrenalina y segrega serotonina que lo que hace es reforzar todavía más ese entorno. Y ahora viene la siguiente pregunta y es, todo eso está muy bien, Jero, pero es un poco abstracto. ¿Cómo medimos en tecnología? Bueno, yo os voy a dejar, esto es un recordatorio de lo que hemos visto antes, yo os voy a dejar la herramienta que yo vengo usando y que he usado en muchas organizaciones con cierto éxito, que es Evidence Based Management, que lo podéis encontrar y descargar la guía gratuitamente en scrum.org/ebm. Creo que la diapositiva siguiente os he dejado el enlace. Y el enfoque que tenemos con EBM es medir el valor organizacional en torno a 4 áreas. Ahí en la pantalla veis 3. La primera es el time to market, el tiempo que tardamos en llegar al mercado. La segunda es la capacidad de innovar y la tercera es nuestro valor actual. Una vez que hemos medido estas 3 KPIs, ¿vale? Bueno, más que KPIs son Key Value Areas, KVAs. Una vez que hemos medido estos KVAs, y ahora os voy a decir qué medimos y cómo lo medimos, diagnosticamos nuestra capacidad organizacional en torno a la organización, en torno a lo que sería la corporación, la calidad, el valor, la productividad y los procesos y proponemos planes de mejora. Esto nos permite aplicar un cambio basado en la evidencia. Por eso este management basado en la evidencia y no management basado en la eminencia. No sé si conocéis, tenéis familiaridad con la medicina. Este término de Evidence-Based Management viene de Evidence-Based Medicine, donde tomamos decisiones en temas médicos en base a datos y no en base a percepciones. Digamos que la medicina basada en la evidencia se contrapone a la medicina basada en la eminencia. Si recordáis, hace no tantos años ibas al médico y el médico te veía así de un vistazo y te decía, pues tú lo que tienes que hacer es tomarte esta pastilla, esta otra y esta otra. Esto lo hacía en base a su conocimiento, que seguro que era magnífico. Pero a día de hoy vas al médico y te hacen un montón de pruebas y quieren tener un montón de datos antes de proponer una hipótesis y tratarte en base a esa hipótesis. Bueno, pues esto es la misma filosofía que usamos dentro de las organizaciones. Las 4 áreas de valor de las que os hablaba, aparte de Current Value, capacidad de innovación y Time to Market, la cuarta sería Unrealized Value. En Unrealized Value lo que hacemos es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor adicional que podríamos conseguir
y esto lo hacemos midiendo o comparándonos con el mercado. En Current Value, lo que medimos o lo que pretendemos responder es qué valor está entregando actualmente la organización. En Time to Market, lo que intentamos responder o a lo que intentamos responder es cuánto nos lleva a entregar nuevo valor. Y en Ability to Innovate, lo que pretendemos responder es cómo de efectiva es nuestra organización mejorando el valor. Para ello utilizamos una serie de KPIs, esta vez sí, que ponderamos para obtener un número que esté en Unrealized Value, un número en Current Value, un número en capacidad de innovación y un número en Time to Market. Como os decía, os he dejado el enlace para la guía EBM por si queréis aplicarlo. Evidence-Based Management es Evidence-Based Management for Software Organizations, así que si estáis en el mundo de la tecnología os lo recomiendo. En Unrealized Value lo que miramos es cuota de mercado, cuál es el Customer o User Satisfaction Gap, cómo de satisfechos están nuestros usuarios y qué grado de satisfacción esperaríamos que tuviera. Todos pensamos que queremos que nuestros usuarios tengan un grado de satisfacción del 100%, pero esto es imposible. Les pongo un ejemplo. Las aerolíneas. Vuestro grado de satisfacción, mi grado de satisfacción en las aerolíneas mejora de manera, correlaciona muy bien con el gasto que tiene la aerolínea por asiento. Si vas en una aerolínea y te ponen un asiento para ti solo y te dan caviar y te dan champán, pues tu grado de satisfacción va a ser increíble, pero el coste por asiento sube. Por tanto, las aerolíneas buscan un grado de satisfacción no del 100%, sino dentro de su segmento, pues si soy una aerolínea de bandera, a lo mejor busco un grado de posicionamiento mejor que una aerolínea low cost. En Current Value, y estos son, digamos, Unrealized Value y Current Value, lo que nos miden es valor, lo que miramos es ingresos por empleado de nuestros productos tecnológicos. Y ahora me vais a decir, seguro que alguno piensa, oye, pero yo no hago productos para venderlos a los usuarios, yo hago productos para dentro de la organización. Pues también se pueden medir. Por ejemplo, el ahorro de costes por cada feature que ponemos en producción. Y esto es una métrica magnífica. El ratio de coste del producto, cuánto me cuesta mantener mi producto funcionando. Como hemos visto antes, la tecnología pues hay mucha y no es barata. Tenemos que ver cuánto nos cuesta mantener nuestro producto funcionando, cuál es la satisfacción de los empleados, cuál es la satisfacción de nuestros clientes y cuál es el índice de uso de nuestro producto. Sorprendentemente, hay múltiples estudios y os podría haber mencionado uno, pero bueno, Standish Group se dedica muy bien a esto. El 40% de las cosas que hacemos en nuestros productos de tecnología no se utilizan nunca. Es decir, 40% de las features, de las características de nuestros productos tecnológicos no se utilizan jamás. Esto es el 40% del esfuerzo, del dinero que hemos dedicado a nuestros productos, está tirado. Yo, siendo realista, era un poco escéptico con este número hasta que me tocó gestionar productos, hasta que estuve de Product Owner en una empresa en Alemania. Y me di cuenta de que nuestro número se acercaba muchísimo a eso. Por tanto, el índice de uso nos indica cómo los clientes están utilizando o los usuarios están utilizando nuestro producto. Dentro de la capacidad de innovación tenemos ratio de innovación. Esto es porcentaje de nuestro presupuesto que dedicamos a construir nuevas cosas versus mantener las existentes versus expandir las que tenemos. El tiempo que gastamos en hacer cambios de contexto, por ejemplo, pues porque tenemos a personas asignadas a distintos proyectos y hay una pérdida de eficiencia dedicada nada más que al cambio de contexto. El índice de versión instalada, cuántos de nuestros usuarios están en la última versión de nuestro producto, cuál es la deuda técnica, las tendencias de bugs, los incidentes en producción y el tiempo que pasamos dedicados a construir nuestro producto versus el tiempo que nuestra gente se dedica a hacer otras cosas, ¿vale? Y por último, en el time to market, los KPIs que medimos son las frecuencias de integración y build, las frecuencias en las que hacemos release, el periodo de estabilización de una release, cuánto nos lleva a estabilizar una release, cuál es el tiempo medio para reparar, cuál es nuestro cycle time. Cycle time, lo mencionaba antes, desde que empezamos a hacer algo hasta que terminamos de hacerlo. ¿Cuál es nuestro lead time? ¿Cuánto tiempo pasa desde que alguien nos pide algo hasta que realmente podemos entregarlo? ¿Y cuál es el tiempo
de aprendizaje para aprender, por ejemplo, una nueva tecnología o abordar un nuevo reto. Al final, todo se trata de tener distintas capas de la cebolla en nuestros productos. Esto que veis en pantalla es la cebolla de la planificación, que son distintas capas, distintos horizontes de planeamiento que tenemos en nuestros productos. Para hacer planes para el día no nos cuesta, hacer planes para un sprint es un término de Scrum, 30 días o menos, generalmente no nos cuesta, pero muchas veces nos cuesta ir más allá. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de releases, porque no tenemos estrategias de producto, porque no tenemos visiones de nuestros productos tecnológicos y porque no están contemplados como parte de la estrategia de negocio y definitivamente como parte de la visión de la compañía. ¿Quién considera sus productos internos como parte de la visión de la compañía? Muchas empresas. Capital One Bank, la empresa que os he contado, desarrollamos Software Studio, cambió su visión de empresa y desde ser un banco orientado al cliente que quiere aportar valor y bla, 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 pasaron a somos una empresa de software, somos una compañía tecnológica que tiene licencia bancaria. Así lo explicaba el CIO y el CEO de Capital One Bank y la verdad es que reflejaba muy bien cuál iba a ser su estrategia a largo plazo, que es la que ha venido siendo durante los últimos años. Nos hemos digitalizado, somos una compañía tecnológica que tiene una licencia bancaria que está en el mundo bancario. Para terminar esta charla, quiero deciros o dar unas pinceladas sobre dónde intervenimos para mejorar, cómo podemos mejorar nuestra capacidad de entrega tecnológica en base a prepararnos para las tendencias que hemos visto para la próxima década. Digamos que cuando abordamos un proceso de cambio organizacional tenemos tres áreas o tres palancas que accionar. Por un lado tenemos a los equipos, a la gente, personas, capacidades, conocimientos, dinámicas, los valores que tienen. Por otro lado tenemos la organización del trabajo y de la demanda, los modelos operativos que tenemos, la gestión de la demanda, las estructuras de las organizaciones, los roles que tenemos. Y por último tenemos la capa de tecnología. Me diréis, oye, pero de lo que hemos venido a hablar es de tecnología hoy. Sí, pero creo que merece la pena entender cómo se relacionan cada una de ellas, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología hablamos de infraestructuras, arquitecturas, programas de software, lenguajes, pipelines, QA, todo esto. Como podéis ver, al lado de la palanca tenemos dos símbolos, uno de una bolsa de pasta y la otra de una llave inglesa. Cambiar las tecnologías, cambiar los equipos, en la llave inglesa le he puesto un 1 porque es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. De hecho, no tenéis más que llamar a una empresa que os dé una formación de agilidad, os cuente el último hit de Scrum o de cualquier otro modelo, cambiarle los nombres a todos. ¿Quién no le gustaría tener un nuevo rol para poner un nuevo título para poner en LinkedIn? Y ya está, no tienes que hacer más. Por tanto, el coste es económico. Problema, que esto no tiene por qué reflejarse en las otras dos palancas, porque estas tres palancas están conectadas. Cuando muevo la de los equipos, tengo que permitir mover. Imaginaos que muevo la de equipos, tengo que mover a la vez de la de trabajo y tengo que mover a la vez de la de tecnología. Si muevo solo una de ellas, las otras dos no van a permitir pasar de un punto que en ocasiones es bastante pequeño. Cuando hablamos de organización del trabajo, modelos de operativos, gestión de la demanda, estructuras, roles, aquí ya es más difícil cambiar las cosas porque aquí las cosas siempre se han hecho de la manera que hemos querido y ¿para qué vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar precisamente porque el mundo está cambiando. Pero el coste sigue siendo reducido. Genera más fricción y hay que hacerlo con cuidado y con cariño. Y por último, la tecnología le he puesto pues el máximo de palancas, el máximo de llaves y el máximo de bolsas que se me ha ocurrido, que son todas. La tecnología es difícil de cambiar, sobre todo si tenemos una herencia y además tiene un coste muy, muy, muy alto, ¿vale? Por tanto, antes de tocar ahí, tenemos que pensar cómo vamos a tocar en los otros dos sitios. Al final, tiene una serie cada uno de estas tiene una serie de pros y contras. Centrándonos en la tecnología, cuando tocamos esta, impacta en la totalidad de cualquier área relativa a la organización y a la agilidad organizacional.
Y la agilidad organizacional, después de esta charla, espero que os llevéis una idea que simplemente es decir, somos más adaptativos, como organizaciones somos más adaptativos, somos más capaces de hacer cosas. Y con esto podemos enfrentar estos retos de los que hemos venido hablando. Y nos permite crear una base sólida. Problema: no tiene impacto a corto, no tiene impacto a medio plazo, puede tener un altísimo coste para terminar donde estábamos. Hay una organización dentro de las que conozco que invirtió una ingente cantidad de presupuesto en modernizar la tecnología y las arquitecturas que tenían para terminar 3 años después en el mismo punto donde habían empezado. ¿Qué pasó? Que no tocaron ni la gestión del trabajo, ni la gestión de los equipos, ni la forma de trabajar con las personas dentro de la organización. Esto lo que provocó fue que, a pesar de que ahora tenían una tecnología mucho más moderna, mucho más modular, mucho más interoperable y menos dependiente una de otra, las personas de la organización seguían organizando el trabajo en torno a peticiones tradicionales de proyecto. Por tanto, no tuvieron en cuenta pues que la tecnología había cambiado a pesar de la inversión que se hizo, y al cabo de 3 años estaban en el mismo sitio que al principio y tenían que volver a realizar una inversión. En este caso, ya se decidieron abordar el cambio desde una forma holística. Y como último mensaje de esta charla es que al final estos retos hay que abordarlos de una forma holística. Si tendencias como el no-code, el low-code van a llegar, empieza a abordarlos ahora, porque son las personas de vuestra organización, vosotros mismos, vuestros equipos, los que van a tener que enfrentarse a ellos en el futuro. Si los retos como la automatización de infraestructura, arquitectura, de regulación van a llegar, empieza a prepararte ahora para ello. Si no estáis preparados para el cloud, vais tarde. Si no estáis preparados para serverless, vais a ser adelantados, o vuestras organizaciones van a ser adelantadas por otras organizaciones. Así que es ahora el momento de empezar a pensar en todos estos cambios sin intervenir en todos estos cambios. Por supuesto, desde una perspectiva de medir, de tener una estrategia clara y de comunicar de manera más transparente. Las organizaciones cada vez más están cambiando y requieren más intervención por parte de todas las personas que están dentro de ellas. En lugar de tener reportes ad hoc y tener muchas reuniones, lo que tenemos que tener son eventos que nos permitan inspeccionar y adaptar. Aquí os he dejado un ejemplo de cómo puede funcionar una organización y cómo puede interactuar los distintos estamentos de una organización, desde diariamente los daily stand-ups a planificaciones bisemanales o semanales, ver cómo va el trabajo de manera semanal, ver cómo va la estrategia 2 veces al año, ver cómo van las operaciones. Básicamente, tener en cuenta que queremos construir las cosas correctas en el momento adecuado, tenemos que ver cómo mejorar los sistemas y tenemos que estar pendientes del delivery. Habitualmente las organizaciones en tecnología están muy pendientes del delivery, pero no tanto del construir lo correcto en el momento correcto y no tanto de cómo mejorar el sistema, con lo cual se vienen enfrentando a esos momentos de complejidad de manera continua. ¿Qué es lo que yo recomiendo no hacer? No centrarse exclusivamente en equipos, en dinámicas, en roles, en entretener, en fomentar. Está claro que tenemos que construir entornos donde la gente sea más feliz y se sienta más realizada, pero no solamente eso. Tampoco centrarse exclusivamente en tecnologías, cogernos a los proveedores o a los departamentos y decir qué cosas podemos hacer porque no funciona si no estamos tocando equipos. Tampoco centrarse exclusivamente en formar, ¿no? Hay que formar a todo el mundo en los cambios tecnológicos y no, esto no funciona. Tampoco pretendáis utilizar recetas de agilidad. Recuerdo un gran banco que comenzó con su proceso de transformación en el año 2014, si no lo recuerdo mal, y dijeron que su proceso de transformación iba a ser 6 meses. Y el año siguiente volvieron a decir que era 6 meses. Y el año siguiente dijeron que iba a ser 1 año. Cada año decían que lo habían terminado, hasta que ya asumieron que era una cosa que iba a ser continua
y que había que mirarlo más como algo a largo plazo y que había llegado para quedarse. Y por supuesto, no penséis que las cosas se hacen mal. Igual a lo mejor viendo esta charla puede quedar un poco la sensación de que hacemos las cosas mal. En absoluto. Estamos donde estamos porque algo habremos hecho bien y seguro que muchas cosas tenemos que hacer bien. Tenemos que tener claras las cosas que hemos hecho bien para poder abordar el futuro, sobre todo con entereza y aprovecharlas y saber si algo hemos hecho bien, cómo seguir haciéndolo bien en el futuro. Cosas que sí recomiendo hacer: poner foco. Uno de los problemas que tenemos las organizaciones, no solamente en tecnología, sino en otros aspectos, es falta de foco. Escucha a la gente dentro y que seguro que tiene mucho que decir. Crea un sentido de pertenencia, de colaboración, fomenta el cambio como algo que ha llegado para quedarse. Al final lo que construimos con la agilidad es una capacidad de estar cambiando continuamente y mide. Si no estáis midiendo, mide.